Buenos días, gracias por vuestra asistencia a esta jornada que hace mucho tiempo que la estábamos esperando por parte de las personas con discapacidad. La verdad es que ha sido muy deprisa y corriendo, creo que no hemos podido difundir demasiado, pero quería comentaros que Juanlu, gracias por traerme a dos personas maravillosas y que realmente estáis, muy bien preparadas para poder hacer aquí esta conferencia. Bueno, pues Teresa Sansegundo Manuel es directora de la Cátedra de Igualdad de Bienestar Emocional de la Diputación de Castellón, es directora del rector del máster de malos tratos y violencia de género en la UNED, ¿no? Directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, es licenciada en Derecho Universidad Complutense de Madrid desde 1981, tiene título universitario de especialista en Derecho Inmobiliario de la Universidad Complutense, es licenciada en Danza, Real Conservatorio de Madrid de 1973, es profesora titular de la UNED, sus asignaturas son Derecho, Introducción de Género de Economía, Derecho Civil de la Diplomatura de Turismo, Protección de los Consumidores, Economía Coordinadora, Derecho e Instrucción de Empresas, profesora de las siguientes asignaturas, licenciatura y grado desde 1994. Madre mía. Perdonad. Máster universitario de la UNED, máster universitario en Derecho de la Familia y Sistemas Hereditarios, máster universitarios en Derechos Humanos, máster universitario en Filosofía, máster universitario en Políticas Sociales y Dependencia, máster universitario en Estudios de Género, comparecencia como experta ha estado en los congresos de los diputados, en el Senado, en el Parlamento de Cantabria y en el Consejo de Europa. En el Congreso de Diputados puso propuestas ante la Comisión de Igualdad, su Comisión para el Pacto de Estado en materia de violencia de género. En el Senado, ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Comisión de Igualdad del Senado, subcomisión para un pacto de Estado en materia de violencia de género. Esto fue en el 16 de mayo del 17. En el Parlamento de Cantabria, propuestas ante la Comisión de la Universidad, Investigación, Medio Ambiente y Políticas Sociales para informar sobre el proyecto de ley Cantabria de garantías de derecho de las personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de género. Esto lo propuso el 21 de mayo del 19. Y en el Consejo de Europa, informe y propuesta sobre el cumplimiento del Convenio de Estambul por parte del Estado español el 27 de septiembre del 2019. Tuvo premios que a mí me llega al corazón. Claro, por eso he dicho que ese era lo único que tenías que decir. No. Estoy muy orgullosa. Porque el premio CERMIL 2011 a la mejor acción en beneficio de las mujeres con discapacidad, al máster sobre malos tratos y violencia de género, dirigido por la profesora Teresa Sansegundo Manuel, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Y las buenas prácticas europeas, también es importante, para combatir la violencia de género, los cursos y máster sobre malos tratos y violencia de género otorgado por el European Instituto por Gender Equip. Instituto Europeo de Igualdad. Vale, ya lo ha dicho ella. Es más fácil. Pues muchas gracias. Pues nada. Aquí. Teresa, bienvenida.
muy bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros por invitarme y por compartir esta mañana, que encima tiene mucho mérito que hayáis venido con el tiempo que hace. Bueno, pues yo voy a hablar de la mujer y la discapacidad, la conexión un poco entre el género y la discapacidad, la violencia de género, y luego, pues como ya he dicho, intervine en el Pacto de Estado, hice más de 50 propuestas, pero hice algunas relativas a la discapacidad, especialmente a la violencia de género y la discapacidad. En el imaginario colectivo no se ha tratado bien, desde luego, yo creo que ni a las mujeres ni a los hombres con discapacidad, pero siempre salimos peor paradas las mujeres. O sea, no considerarse como titulares de derechos y, además, el movimiento de la discapacidad, pues, ¿qué ha pasado? Que en la mayoría de las asociaciones pues estaban regidas, pues como casi todo en la vida, por hombres. Entonces no se han ocupado de los temas específicos de las mujeres y mucho menos, por ejemplo, de la violencia de género. Bastante tenían con ocuparse de las cuestiones de la discapacidad. Y tampoco el movimiento feminista se ha ocupado como debiera de las mujeres con discapacidad. No sé, yo creo que no se ha tratado bien y sigue sin tratarse bien. Con lo cual, pues ni en un sitio ni en otro se ha trabajado en ese sentido. Es verdad que han surgido muchas mujeres en el ámbito asociativo de las distintas organizaciones de discapacidad, que como vosotros sabéis mejor que yo, hay un montón, que han ido surgiendo muchas mujeres con voces muy potentes, pero ahí también hay una injusticia muy grande. Mujeres que son auténticas referentes, no han salido del ámbito de la discapacidad y están hablando de mujeres, están hablando de violencia. Entonces, ¿por qué no se las tiene en cuenta como a otras mujeres de otros ámbitos que están en la misma lucha? Entonces, yo creo que aquí ha habido siempre una exclusión específica, como he dicho, de hombres y mujeres, pero mucho más de las mujeres. Entonces, hay que desmontar ese mecanismo de exclusión por distintas vías. Por otra parte, tenemos como un patrón de lo que es la normalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo lo que se sale de esos cánones, pues está mal visto. A las mujeres ya se nos mira con lupa. Es decir, siempre somos demasiado altas, demasiado bajas, demasiado gordas, demasiado flacas, demasiado listas, demasiado tontas. O sea, nunca estamos en nuestro punto de sazón, no. Siempre nos pasamos. Y, además, es que nos diseccionan enteras. O sea, ahora ya es extremo, encima con las correcciones de los programas, pues ya todo hay que tener perfecto, que si las orejas, los pómulos, todo, desde el pelo hasta la punta de los pies. Y yo no sé a qué mente pervertida, porque es que yo no puedo entender, se le ha ocurrido, por ejemplo, que las mujeres tenemos que medir 90, 60, 90. Es que es algo tan absurdo. O sea, que es como, eso solo puede ser en una fábrica de muñecas, o sea, porque cada una tenemos un tipo. Bueno, pues claro, si a todas las mujeres se nos exige ajustarnos a ese patrón, cuanto más se aleje uno del patrón, pues más problemático resulta y más fuera se queda, más en los márgenes. Entonces, para empezar, esto va a parecer de perogrullo lo que voy a decir, que las mujeres con discapacidad, en primer lugar, son mujeres. Entonces, esto que parece una obviedad, pues, sin embargo, no, como vamos a ver a lo largo de esta charla, no está tan claro y no se trata siempre así. Por otra parte, pues, este grupo, digamos, de mujeres con discapacidad, pues es que tendría que integrarse en el grupo de mujeres, punto. Luego cada una es de una manera, porque es que además esto de la discapacidad
tiene su aquel, porque hay discapacidades que se ven, digamos, pero anda que no tenemos todos y todas discapacidades que no se ven. Yo tengo varias hernias discales, no, claro, en mi frente no se lee eso, mientras que hay otras cosas que sí se ven. Entonces, ¿por qué no integrar en el grupo general de las mujeres y punto? Si bien con características específicas. Entonces, ¿qué pasa con las niñas con discapacidad? Pues que van a tener menos probabilidades de recibir una formación, una educación, una formación profesional, y luego además hay muchas falsas ideas con respecto a la discapacidad, si es que esto es una desgracia, si que van a ser inútiles y dependientes, una infantilización muy grande con independencia de la edad. Todos son procesos de exclusión, todo. Entonces, encima, los mandatos de género que todos y todas tenemos, pues en materia de discapacidad no se cumplen igual. Por eso decía antes que es una obviedad decir que una mujer con discapacidad, en primer lugar, es una mujer y punto, sin más calificativos, pero a veces la discapacidad eclipsa cualquier otra identificación, cualquier otra característica y les despoja hasta del género. Es decir, muchas veces se considera como si fuesen seres asexuados, con lo cual pues no se tiene en cuenta la reproducción, o incluso se va en contra, o sus necesidades sexuales, etc. Entonces, tenemos aquí pues muchas contradicciones que yo creo que hay que trabajar. Para empezar, la familia. La familia se mueve entre la autonomía y la sobreprotección. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, con la mejor de las intenciones, pues son las figuras familiares las que más dificultan el desarrollo socioafectivo y psicosocial de sus hijos e hijas con discapacidad, porque les limitan sus capacidades, muchas veces con la mejor intención, con una sobreprotección, o bajando el nivel de expectativas, siendo poco ambiciosos con las expectativas que esa persona puede desarrollar a lo largo de la vida. Por otra parte, esto reduce mucho la red social, porque la red social es fundamental para cualquiera, ¿no? Entonces, si se restringe ese ámbito, si tiene menos posibilidades de salir, si solo se relaciona con asociaciones de discapacidad, que está muy bien, pero no debe ser la única opción. O sea, entonces se va reduciendo ese ámbito mucho. Con respecto a la salud y a la sexualidad, que luego trataré más ampliamente, en cuanto a la reproducción, ha habido muchos casos, es un tema muy debatido, el de la esterilización de mujeres con discapacidad, esterilización sin su consentimiento. Además, ahora ya pues está reconocido que no se puede llevar a cabo, y es cierto que es muy problemático. Yo recuerdo que hace años me llamaron para, yo no me había metido en ese tema, y me llamaron para dar una ponencia sobre la esterilización, y dije, de aquí no salgo viva. Porque claro, por un lado hay partidarios, y tanto en las familias, de un bando de esterilizar para quitarse una serie de problemas, como las asociaciones de personas con discapacidad de que no se les esterilice, y menos sin su consentimiento, ¿no? Y la verdad que es un tema pues muy problemático. Sabemos, por Europa, hay una campaña que dice que 1 de cada 5 niños o niñas sufre abusos sexuales en Europa. Más o menos es 70% niñas, 30% niños. Pero en materia de discapacidad esto es muchísimo, muchísimo más elevado, pero mucho más elevado. Es más sencillo, se siente mayor impunidad, especialmente
Imaginemos la discapacidad, por ejemplo, intelectual, entonces se da muchísimo más. Eso por una parte, pero es que luego si tienen que declarar, tienen más dificultades para declarar y una menor credibilidad, porque a lo mejor no cuentan con las habilidades necesarias para contar esa serie de delitos. Encima, los agresores lo entienden como menos importante, ¿no? El abusar de una niña con discapacidad. Entonces, nos encontramos con que, por un lado, no se les da educación sexual porque, como no lo necesitan, son seres asexuados, y por otro lado, resulta que se abusa más. O sea, realmente es muy, muy grave lo que ocurre. También en mujeres mayores hay que favorecer su autonomía y su participación. Y tenemos que cambiar el concepto de discapacidad. Tradicionalmente siempre se ha basado en el modelo médico, es decir, un modelo biológico, que es el problema que tienen, cuál es la discapacidad que tienen, y se define a las personas por esa discapacidad, que esto también tiene su aquel, porque claro, discapacidades todos tenemos, ¿y qué pasa? Si nos definen por todo lo que no podemos hacer, pues es que es infinito. O sea, normalmente a las personas se les define por su capacidad, no por lo contrario, por lo que saben hacer, por lo que pueden hacer, por lo que son capaces. Y entonces hay que integrar a todas las personas, dar cabida, evitar la discriminación, y hay que pensar que la discapacidad es la del entorno. O sea, es el entorno el que no asimila a las personas con discapacidad. Esa es la discapacidad verdadera. Es porque es incapaz de integrar a todas las personas que forman parte de la sociedad. Yo tengo una amiga que tuvo polio y viaja mucho y pues anda con bastante dificultad, y ella dice que no todos los países tienen la misma discapacidad, porque claro, si tienes más posibilidades de moverte, pues no es lo mismo que si el país no te pone más que barreras por todas partes. Pues ella tiene la misma discapacidad, pero no es igual en todos los países. Por tanto, tenemos que pasarlo a una línea constructiva y a que el entorno pueda integrar. Por otra parte, hay que incluir en las asociaciones la perspectiva de género, porque, como decía, las mujeres tienen mal acomodo porque están en asociaciones donde el tema que se trata es la discapacidad, pero no se trata sus problemas propios como mujeres y la violencia. Entonces, tienen ahí pues una discriminación mucho mayor. Se consideran en muchos casos pues un poco aptas para formar una familia, y esto también resulta que en muchos casos se les da menos formación, acuden menos a centros educativos precisamente por esa discapacidad, y se les niega el tener su casa propia, y por otro lado resulta que están haciendo todo lo de la casa en la familia y están ayudando, son cuidadoras de madres, de hijos, de todo. Entonces, esto no tiene ningún sentido que luego, por ejemplo, a la hora de tener una custodia de un hijo, se vaya a menospreciar a una mujer cuando resulta que está cuidando no solo a ese hijo, sino a toda la familia. Entonces tenemos que potenciar mucho esta autonomía, este empoderamiento, el presentar, como decía, como personas, la discapacidad se ve como persona sin capacidad. No, es que eso es lo que tenemos que cambiar, porque si lo vemos así, lo que hacemos es estar vulnerando sus derechos y excluyéndolas del sistema. Entonces,
Necesitamos acciones positivas, refuerzos de liderazgos de las mujeres con discapacidad. Y por otra parte, los medios de comunicación pues, tampoco trabajan mucho en este sentido, porque se necesita una mirada inclusiva, pero inclusiva no que hagan un programa específico de personas con discapacidad, no, que en cualquier programa puede haber una persona con discapacidad, si puede trabajar. Yo recuerdo, no sé si era de una entrevista, no sé si era de RTH o algo así, y le preguntaban, o sea, era el dueño y gerente de la empresa, iban y le preguntan por su discapacidad. Pues ahí me encantó la respuesta, sentado en una silla, en una mesa de despacho, o sea, a ver qué diferencia hay entre él y que iba en silla de ruedas y una persona que no va en silla de ruedas. Y él contestaba eso, digo, es que también vaya preguntitas. Que es lo que decía yo antes, que es que si se pregunta por todas las falta de capacidad, pues claro que son absolutamente infinitas. Entonces necesitamos profesionales que trabajen en violencia de género, con formación para que sepan ver, para que sepan aprender y mirar en la dirección correcta para realmente poder llegar a la raíz, porque muchas veces la falta de visibilidad no está en las personas con discapacidad, está en el que mira desde fuera, que no sabe ver o que no mira con, digamos, una óptica apropiada. Pasando a la violencia de género, vamos a ver que podríamos distinguir dos grupos de mujeres con discapacidad según la causa origen de la misma. En un primer grupo podemos meter a aquellas mujeres que en su nacimiento, bien sea por cuestiones genéticas, ojo, o por el maltrato sufrido durante el embarazo, nacen ya con una discapacidad. Aunque parezca una burrada, en muchos casos se desata la violencia física en el embarazo precisamente. Es muy cruel, pero es así. Y hay bebés que nacen con algún problema precisamente por la violencia que han sufrido. Y luego puede ser también la discapacidad por un accidente, una enfermedad, por la edad avanzada, por todos estos factores que se cruzan. Pero ahora vamos a ver otro segundo grupo, que sería la discapacidad como consecuencia de la violencia de género que han padecido. Estos son las grandes olvidadas de la violencia de género. Son mujeres que se han quedado con una discapacidad, en algunos casos gravísima, por culpa de la violencia de género. En 2008 hubo un artículo en El Mundo que se titulaba Lisiadas de género y explicaba que por cada asesinada, o sea, por cada persona asesinada, por cada mujer asesinada, 21 tienen heridas irreversibles. Imaginaros lo que es esto. Entonces, esto es aplicando las cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si lo aplicamos a España, en la última década habría 13.000 mujeres con lesiones, discapacidades serias como consecuencia de la violencia de género. Sabemos que la violencia de género se denuncia todavía poco, se silencia, no se cuenta, pero es que encima se miente sobre el origen de las lesiones. Y eso es muy frecuente. Entonces es muy interesante una investigación que llevó a cabo una doctora, Ángeles Alcaraz, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Entonces se puso a revisar las lesiones, bueno, allí son solo lesiones medulares, prácticamente lo que hay, y entonces empezó a estudiar las historias clínicas de sus pacientes femeninos que habían pasado por allí. Ninguno había sido por consecuencia de la violencia de género, sino por caídas casuales, por precipitaciones, por accidentes, por tal.
Bueno, pues cuando repasó esto, habló con las mujeres, 7 de sus pacientes, este es de 2008, luego no sé si habrá sacado más, 7 de sus pacientes estaban sentadas en una silla de ruedas gracias a su maltratador. Él las había dejado así. Entonces, estas discapacidades van desde tetraplegias, paraplegias, quemaduras, lesiones en órganos internos, pérdidas de visión, sordera es muy frecuente, lesiones que impiden la movilidad de un miembro. En bebés, el zarandearles es una de las mayores causas de lesión cerebral y mortalidad infantil. Y bueno, hay casos extremos como por ejemplo el de Carmen Bernal, que quedó tetraplégica cuando tenía más de 20 años porque su marido a 100 kilómetros por hora la atropelló varias veces para que no pudiera salir adelante. Pero eso no le debió resultar suficiente, le asestó varias puñaladas y encima le cubrió las heridas con arena y la abandonó. Así. O sea, lo que no se entiende es cómo esta mujer pudo sobrevivir a todo eso. Entonces, vemos que la violencia en las mujeres con discapacidad pues sí que presenta alguna variación. ¿Por qué? Porque tiene más posibilidad de padecerla, el modo de sufrirla y un mayor riesgo. ¿Por qué? Pues precisamente por estar invisibilizada, por estar acostumbrada a no ser molesta, a aguantar, porque bastante la tienen que cuidar y entonces pues aguanta mucho más que otro colectivo. Pero también hay que pensar que no es un colectivo homogéneo, es como cuando se habla de la mujer, ¿no? Las mujeres somos muy variadas, pues en la discapacidad pasa lo mismo y las distintas causas de discapacidad son variadísimas. Entonces, si no se tienen en cuenta, pues podemos producir todavía una discriminación mayor, porque lo que hay que fijarse es en el grado de dependencia. Eso casi es lo que más marca, más que la propia discapacidad. Pero, como decía, como están acostumbradas a aguantar más, pues ya bastante tienen que estar pendientes de mí como para dar más problemas, entonces tienen más dificultad para ser conscientes de que están sufriendo malos tratos y para exponerlo, las dos cosas. Todas las mujeres tardan años en darse cuenta y empezar a tomar medidas. Bueno, pues además tienen más barreras, lógicamente, barreras arquitectónicas, barreras físicas, barreras de comunicación, pues depende de cada una de su tipo de discapacidad, de dónde vive, el medio donde vive, de las posibilidades que tiene de acceder a servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que tiene una mayor dependencia en la asistencia y cuidado muchas veces de quien la está maltratando. Entonces, esto es realmente perverso. Por otra parte, el miedo a ser abandonada, a no tener quien la cuide si denuncia el abuso, una especie de agradecimiento por la atención que recibe. Y muchas veces la familia pues prefiere no enterarse porque también le crea un problema. Una menor posibilidad de defensa frente al agresor, un mayor aislamiento también, menos posibilidades de comunicación, de acceso a la información, es menos habitual que trabajen, pero sin embargo sí que sufren violencia económica, porque muchas veces no se les permite disponer de su dinero y de su pensión. Son otras personas las que la administran, ¿no? Y un mayor riesgo también de explotación sexual. Menor credibilidad cuando denuncia los abusos. Y también hay un cliché que tenemos como diciendo, bueno, pero ¿cómo se va a atrever a alguien a abusar de una mujer con esta discapacidad? Bueno, pues como se atreven precisamente porque van a gozar de una mayor impunidad. Por otra parte, este aislamiento, pues ya sea
en la familia, en residencias, en instituciones, todo lo que sea aislamiento siempre va a favorecer más esa posibilidad. Y una de las violencias más fuertes que tienen las mujeres con discapacidad es esa consideración de seres asexuados, que los hombres no la tienen tanto, como vamos a ver ahora. Afortunadamente se van desechando los mitos de considerar pues, que es como una especie de producto dañado o que están indefensas, que son débiles. No, no son débiles, pueden tener una determinada dificultad en un campo, pero eso no quiere decir que sea más débil o que sea imperfecta. Pero el terreno está más abonado para sufrir más violencia. Por tanto, necesitamos fomentar la educación, fomentar la autonomía, la independencia de estas mujeres y trabajar de forma multidisciplinar para que tomen el control sobre su cuerpo y sobre su vida. La falta esta de conexión, como decía, de las mujeres con discapacidad en los informes de las asociaciones en general de mujeres, la verdad que yo creo que ya es hora de que se ponga fin a esto, porque es una invisibilidad muy fuerte y es una violencia social el que son desconocidas dentro del mundo del feminismo, como decía antes, y solo reconocidas en el mundo de la discapacidad. Por otra parte, la discapacidad intelectual, por ejemplo, también hay que ver la dificultad que entraña para una familia cuando nace un bebé con una discapacidad fuerte, pues muchas veces hay un rechazo afectivo. Yo recuerdo el padre de una niña, un niño Down, que le adoraba, estaba felicísimo con su hijo, y decía, yo al principio, como no me lo podía creer, estaba esperando que se muriera. Él dice, estaba todos los días, y bueno, mi mujer no le quería ni ver. Dice, entró en una depresión, porque pues es difícil de aceptar, es estresante. Dice, y yo la verdad, hasta que ya pasaba el tiempo, y empecé a aceptarlo y a asumirlo. Pues a veces es que excede de la capacidad del padre y de la madre. Y en muchos casos, pues ya, por supuesto, se acepta y tienen una reacción muy positiva en la mayoría de los casos, pero no cabe duda de que es una dificultad en la familia y que a veces, si en la familia también hay una discapacidad, pues también puede ser un factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa en la violencia? Que la relación agresor-víctima siempre es asimétrica, es decir, él se arroga el poder, es el que tiene la fuerza, es el que emplea la violencia y la víctima cada vez se achica más. Pero claro, es que aquí es mucho mayor la diferencia, luego depende del tipo de discapacidad. Y hay un intercambio muy perverso, aparentemente de amor, por eso se puede permitir el tratarla peor, porque se está encargando de ella y ella a su vez lo admite más. Entonces, realmente es mucho más fuerte, además del aislamiento que conlleva. Dentro de la violencia siempre se quiere ver la violencia activa, es decir, pues ves la física, pero es que también el abandono físico también es violencia, es decir, la violencia puede ser activa o pasiva. Si a una persona no se le activa sería una agresión y pasiva pues no darle su medicación, no darle aquello que necesita para poder vivir, o puede ser la higiene, puede ser el vestuario, o ignorarla, simplemente ni valorar su opinión, ignorarla
avergonzarse de su existencia y no querer saber nada. Eso también es una violencia muy grande, un abuso emocional. Abuso sexual, económico, como he dicho antes, lo de la economía es muy habitual, lo de utilizar el dinero, utilizar la pensión sin ningún consentimiento, como apropiándose absolutamente de todo y decidiendo qué se hace. Pero también hay otros tipos de violencia, violencia estructural, barreras que pueden ser las físicas, que esas son más fáciles de ver, pero invisibles porque impiden el acceso de las mujeres a los derechos básicos, o una violencia espiritual cuando se destruyen sus creencias culturales, religiosas, políticas, a través del castigo, la ridiculización, una violencia institucional, si no se desarrollan políticas de igualdad, si no se protege a las mujeres. Y aquí hay que hacer un esfuerzo extra, tienen que hacer las instituciones. O sea, muchas mujeres de las que estamos hablando no pueden ir. Es que lo que deben hacer es las instituciones ir a buscarlas, porque es que si no va a haber mujeres que no van a poder ir a las instituciones. ¿Por qué? Pues porque están en un pueblo, porque se tienen que desplazar. ¿Qué le dicen a su agresor? Anda, coge la silla, llévame, que te voy a denunciar. Pues es que no pueden, están siempre con él, no pueden pues ni hablar por teléfono porque las va a oír. Y una violencia social, una violencia simbólica, porque se invisibiliza por completo en la publicidad, en los cines, en las películas, en todas las representaciones. Pero hay una violencia social porque se atribuye menor valor. Como decía antes, que hay unos estereotipos muy claros con respecto a cualquier mujer. Cuanto más se aleja una del estereotipo, pues es mucho más probable que sufra violencia. Os voy a contar un estudio que yo espero que esto ya no pase. Yo me metí en esto de la violencia de género y la discapacidad por un compañero, Pedro Fernández Santiago, que ha muerto hace unos años y fue el que me dijo, te tienes que meter en esto y tal, y ahí entré. Y este es un estudio que hizo él. Era un estudio en Madrid, en la Comunidad de Madrid, y era el abuso dentro de los centros donde estaban internadas personas con discapacidad, ¿no? Hay países que dicen que es mucho más alto, que estudiamos mucho la violencia en la familia, pero que es más alto el grado de violencia estructural en centros donde están ingresadas. Y él, al hacer este estudio, pues dirigió un FAS, y, o sea, como ya veis que hace años por lo del FAS, dirigió un FAS a un centro. Además, como él estaba haciendo el estudio en la Comunidad de Madrid, iba de una institución a otra, o sea, que encima era como una colaboración entre instituciones. Pues os voy a leer la respuesta del centro. Era un centro de personas con discapacidad psíquica. En este tipo de centro, como en cualquier otro centro de atención a minusválidos psíquicos, no se producen agresiones de violencia de género, dado que nuestros usuarios son profundos y severos y no tienen capacidad para mantener una relación de pareja. Yo creo que sobran las palabras, o sea, la respuesta es concluyente. Aquí no hay violencia de género porque así lo decreta la dirección del centro. Punto. Claro, o sea, es que es así. Y entonces no hay nada que investigar, así que usted no venga aquí a dar la lata. Esa es la conclusión. O una casa de acogida que llamaron para sacar a una mujer de su casa y llevarla, y contestaron que no podían porque no estaba adaptada a la casa. La señora era sorda. O sea, vamos a ver, las que no estaban adaptadas era la mentalidad de las que trabajaban ahí, porque, vamos, no entiendo yo
el pensar que la casa no está adaptada. Es decir, hay muchos mecanismos en los que se rechaza a una mujer. Estos que os estoy contando, como son de hace años, yo espero que ya no se produzcan. Una mujer que fue a poner una denuncia a una comisaría y le dijeron: oh, bueno, mujer, váyase usted a su casa, que allí es donde va a estar mejor atendida. Iba a denunciar a su agresor. O sea, esto es reír por no llorar. Váyase usted, que allí va a estar mejor atendida. Y dice: sí, ya me atiende divinamente, vamos. Bueno, y voy a entrar, yo no eludo los temas, como veis. Entonces voy a entrar en un tema bastante conflictivo y escabroso. La visión de las personas con discapacidad como seres asexuados es reflejo de una concepción social, y especialmente de las mujeres, que tiene en cuenta las necesidades sexuales de los varones, pero no de las mujeres, o las de las mujeres están supeditadas a las de los varones. Entonces, en Francia ha habido mucho debate durante años sobre si es una función social que hay que asumir la de aliviar a los hombres con discapacidad. No tengo conocimiento de que este argumento se haya utilizado con las mujeres, porque como somos asexuadas, pues es lo que tiene. Yo os digo mi postura, yo estoy en contra de la prostitución. O sea, me parece que hay que abolirla, que no es un trabajo como otro cualquiera, como suelen decir, eso no. Pero este tema es un tema realmente difícil. Pero incluso hay veces que llama la atención la forma en la que están redactados los propios preceptos dedicados a la discapacidad. La Convención precisamente habla de la salud. Y os voy a leer lo que dice, porque es que creo que es representativo. Se proporcionará a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas. Yo, sinceramente, es que si son personas, punto. No hace falta esa coletilla. Pero voy más allá. Este es el artículo 25, no creáis que me lo invento, lo estoy leyendo textual. Incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. O sea, sigue insistiendo, ¿no? Bueno, como os digo que este tema es bastante problemático, pues yo leí hace años una mujer que se dedicaba a la prostitución de personas, hombres, con minusvalía. Ella se llamaba asistente sexual de minusválidos y decía, es de 2009, luego no la he seguido, que es probablemente la única prostituta en España especializada en satisfacer las necesidades de decenas de hombres con discapacidad. Entonces ella dice que atendía a Down, tetraplégicos, quemados, que les falte un miembro y que hay otras prostitutas que no quieren hacerlo esto. Entonces ella pues lo cuenta como una función social, que como os decía, en Francia ha habido un debate muy grande sobre si esto es una función social, que hay que abordarla o no. Por otra parte, también se plantea que si una persona tiene un asistente personal para que le ayude a lavarse, para que le ayude a otras funciones, sí, no debe haber también asistentes sexuales. Esto todavía es más crudo en personas, bueno, pues que no tienen posibilidad incluso de relacionarse con una pareja y necesitan una persona que les ayude. Como os digo, realmente me parece un asunto difícil y problemático. Es, por desgracia, somos un país de tránsito y de destino de prostitución muy elevada, y en la Costa Brava
y hay algunos sitios especializados y vienen viajes de otros países, incluso para que atiendan a personas con discapacidad, a hombres con discapacidad. Hubo una señora también, una inglesa, que bueno, hizo publicidad y todo pidiendo por favor que su hijo perdiera la virginidad. Y le trajo a España, hizo un viaje, la debió de perder en un centro de estos y luego hicieron un documental, un reportaje, porque luego el chaval decía que sí, había sido muy satisfactorio, pero que luego había sido peor, que lo que quería era una novia y tener relaciones con una mujer, porque casi se sentía peor después de ver lo que no tenía. En Suiza, por ejemplo, recibieron una llamada, porque a veces no es solo sexo, de una mujer que sufría una enfermedad degenerativa incurable y dijo que su último deseo era sentir el contacto de un hombre desnudo contra su piel. No quiero que me haga nada, pero antes de morir necesito que un desconocido me abrace. Es decir, no solo es una necesidad sexual, sino también una necesidad de relación como seres humanos. Bueno, tras esto vamos a ver la atención, recuperación de mujeres con discapacidad, que es lo que hay que hacer, la labor activa de información, como os decía antes, de que las instituciones vayan a buscar a esas mujeres, a esos menores, a la escuela, a los servicios sociales, a los lugares de ocio, a la atención sanitaria. O sea, es necesario todo esto. También recuerdo, y esto fue Ana Peláez, que, como sabréis, Ana Peláez era la vicepresidenta de la ONU de los Derechos de la Persona con Discapacidad y de la ONCE, pues una persona con una capacidad. Y me dijo, pues mira, también hay mucha violencia en los asistentes personales. Claro, si no tiene un asistente personal y resulta que, por ejemplo, a una mujer le ponen un hombre, pues ya ese simple hecho, pues es violencia, el que la estén ayudando a limpiarse, a tal. Y ya me decía, o ya no es solo la higiene, el que te maquillen, el que... Claro, me explicaba toda la violencia que implica un asistente personal. El acceso a la justicia, pues también va en desigualdad. Yo planteé, como os he dicho, en el Pacto de Estado, hice muchas propuestas e hice algunas relativas a la discapacidad. Por ejemplo, el papel de los intérpretes. A mí el papel de los intérpretes me parece crucial. ¿Por qué? Porque pues una persona, por ejemplo, que no se pueda expresar o... pues sí, por ejemplo, que no se pueda expresar y tenga esa dificultad. ¿Qué pasa? O que habla en lenguaje de signos y hay que traducirlo de forma oral para que se entere el tribunal. O el tribunal o la comisaría o donde esté declarando. ¿Qué es lo que pasa? Por una parte, hay una persona que está interpretando el mensaje y transmitiéndolo. Entonces, la credibilidad de esa mujer con discapacidad casi depende, bueno, casi más depende de la otra persona, porque la forma de traducirlo, la forma de decirlo, el poner énfasis en un aspecto o en otro, es importantísimo. Entonces, hace falta no solo que sepa el lenguaje de signos o de lo que sea, sino que además necesita una perspectiva de género muy importante para poder traducir lo que dice esa mujer, porque es que va a ser más importante lo que dice el intérprete casi que lo que dice la mujer, y que por otra parte a saber lo que está transmitiendo. Entonces yo eso lo metí como medida, la formación
de todos los operadores en materia de género y de discapacidad. O sea, no vale el que solo se tenga, pues eso, información, por ejemplo, en lenguaje de signos, si luego no va a saber traducir o no va a querer. O sea, a ver cómo lo traduce. Claro, es que... Entonces creo que eso es muy importante. También, como os decía antes, es muy importante dar una imagen positiva a las mujeres que son madres, para que la guarda y custodia de los menores resulta que les han estado atendiendo antes de la separación y que en el momento de la separación juegue en su contra la discapacidad para otorgarle la custodia de sus hijos y de sus hijas. Nunca debería utilizarse esto como argumento. Necesitamos una serie de estrategias de formación de las mujeres, de los profesionales, de las mujeres en distintos formatos, porque tiene que ser en formatos asequibles, cada una según lo que pueda entender, de los profesionales, de las familias. Y creo que aquí habría que trabajar mucho con todos estos colectivos. Cursos de autodefensa, por ejemplo, en Francia había cursos para enseñar a los ciegos el uso del bastón, ya que llevan bastón como medida de repulsión de una agresión física. Y luego, por supuesto, la eliminación de barreras físicas y mentales. En medicina, protocolos de actuación específicos, que las mujeres, a ser posible, entren solas a la consulta y permanezcan solas en la consulta, salvo casos de que realmente haya que ayudarlas, porque si no, su maltratador se encarga muy bien de que jamás estén solas para que no vayan a contar lo que les pasa. Entonces es muy importante que por lo menos en algún ámbito puedan manifestarlo. Y, como decía antes, entre las recomendaciones, ampliar el concepto de la violencia de género adecuándolo a la discapacidad. Incluir en la protección legal de las madres víctimas con discapacidad, las campañas informativas, recogida de datos en los registros. O sea, datos desagregados por sexos, desagregados por discapacidad en las estadísticas. Eso hace falta, o sea, indicadores que sean sensibles tanto al género como a la discapacidad. Y el fomento de nuevas tecnologías, bueno, pues hoy día es básico para toda la población, porque si no nos quedamos siendo analfabetos digitales. Pero en el campo de la discapacidad creo que es muy importante porque puede ayudar a muchas personas a trabajar, a relacionarse, a todo. Contar con la voz y la opinión de las mujeres con discapacidad y las mujeres víctimas de violencia de género. O sea, lo que no se puede es arrebatarles el protagonismo, marcándoles su destino. O tengan una discapacidad, no quiere decir que no sean ellas las que tengan que decidir. El liderazgo de la discapacidad resulta que lo están ejerciendo, como decía antes, mujeres dentro del movimiento asociativo con una fortaleza muy importante y están contribuyendo mucho a visualizar una imagen de mujeres capaces, fuertes, valientes, con una formación sólida. Y yo creo que tenemos que seguir el camino que ellas han iniciado. Necesitamos una formación muy fuerte en los profesionales que atienden a estas mujeres, porque si no nos vamos a quedar otra vez mal. Y entre las propuestas, como os he dicho antes, las propuestas que hice al Pacto de Estado, además de que se desagregue la discapacidad, los abusos, la formación de profesionales, la mayor credibilidad que hay que otorgar a los niños, a las niñas, a las personas con discapacidad. ¿Por qué se les resta credibilidad?
es que a los niños y a las niñas en general se les resta credibilidad porque se piensa pues que o mienten o fantasean o resulta que les están manipulando y están transmitiendo un mensaje que no es. ¿Por qué se piensa eso? De entrada, también tenemos un dicho, un refrán que dice que los locos y los niños dicen la verdad. También si fantasean, si mienten, será más fácil pillarlos, ¿no? Entonces, el quitarles credibilidad creo que es muy, muy fuerte. Y el tratamiento en el Pacto de Estado realmente no se las incluyó bien a las mujeres con discapacidad. Sigue habiendo, igual que os he leído algún artículo de la Convención, pues realmente aquí creo que no se haya tenido suficientemente en cuenta. Se habla, por ejemplo, de la ruptura del silencio, la sensibilización y la prevención. Y dice que hay que tener en cuenta las campañas publicitarias y la especial incidencia de la violencia de género en los casos de discapacidad. Pero es que luego hay capítulos, por ejemplo, sectores vulnerables. Ahí la discapacidad no existe, no debe ser vulnerable. Solo se hace referencia a los refugiados y refugiadas. A la discapacidad ni se la menciona. En medios, es un apartado muy extenso, y no se hace referencia alguna a la discapacidad. Pero se habla de la lucha contra los estereotipos sexistas, al tratamiento de la imagen de las mujeres, libres de estereotipos y prejuicios, que valore sus capacidades para erradicar la imagen de desigualdad de las mujeres con discapacidad. No se dice nada. En la mejora de la respuesta institucional, sectores vulnerables, tampoco está. En el número 83, sectores vulnerables, inmigrantes y mujeres gitanas. Dice que hay que implicar a colectivos como los inmigrantes y las mujeres gitanas en el diseño de políticas específicas. Hombre, yo creo que ahí también debería haber incluido políticas específicas para las mujeres con discapacidad. Pues tampoco. Como veis, incluso en los apartados, es verdad que se nombra en algún apartado, como diversidad funcional o información sobre violencia, agresiones, y hay algunos específicos. Y dice el pacto que hay que diseñar protocolos específicos o incorporar medidas a los ya existentes para mujeres mayores, migrantes y discapacidad. O sea, que hay que diseñar protocolos específicos. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece mejor incorporar medidas a los protocolos generales, porque es seguir discriminando. O sea, vamos a hacer un protocolo específico para personas con discapacidad. Pues no, métela en el protocolo de las mujeres en general y que si tienen una característica especial o hace falta darles una determinada ayuda, pues ya está. Entonces yo creo que si se incluyen en los protocolos generales, no como dice el pacto, se normaliza su situación. Y no incluirlas, para mí, es una violencia social y me parece un agravio comparativo. Porque, por ejemplo, se habla de las mujeres transexuales, pero no se habla de las mujeres con discapacidad. Es triste tener que recoger una medida que diga, la medida número 137, activar los protocolos de violencia machista ante los casos de violencia sobre la mujer con diversidad funcional, del mismo modo que se activan para el resto de las mujeres. Eso está bien. ¿Cómo? Vamos a ver, si es mujer, no hay que decir que del mismo modo que para el resto de las mujeres. Claro. Se activa el protocolo y punto. Lo que pasa es que luego se hacen cosas... Claro, pero no, esto para mí sí que tiene, dice, del mismo modo se hacían para el resto de las mujeres. Y añade, y no derivarlas directamente a los servicios sociales. O sea, aquí es interesante, está último, porque está reconociendo la mala praxis. Está reconociendo que son conscientes de la situación que implica que las mandan, o sea, viene una mujer con una discapacidad y violencia de género, entonces las mandan a los servicios sociales y no les aplican los protocolos de violencia.
Eso es lo que está diciendo. Entonces, por lo menos, hay que poner, yo siempre intento ver lo positivo, que se están dando cuenta de esta situación. Y entonces quieren ponerla, pero, hombre, que se incluya en todos los protocolos sobre violencia de género, sí que pone un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero, pero no dice que en esos protocolos sobre violencia de género se incluya las especificidades que necesite las mujeres con discapacidad. O sea, yo lo veo otra discriminación. Bueno, lo de formar a los profesionales sí que dice que hay que formar a los servicios sanitarios, profesionales, jurídicos, pues que la información sea adecuada, adaptada, accesible, inclusiva, que el trato sea digno y respetuoso, que se proteja la intimidad y volvemos a lo mismo, o sea, formar a los profesionales habla de que traten a mujeres transexuales, pues yo creo de sus necesidades especiales, pues también habría que formar a los profesionales, incluirlo aquí a víctimas de violencia de género. Lo de los intérpretes que os he comentado, yo creo que ahí tenemos que insistir muchísimo, muchísimo. Y por último, para acabar, pues un mensaje dirigido pues a todas las mujeres que nunca, como decía, como nunca somos perfectas, pues entonces siempre hay que transformarse. Hay que transformarse operándose de 300.000 cosas, porque claro, empieza por las orejas, los pómulos, las arrugas, todo se cae. Entonces esto es infinito. O sea, esto de la imagen física perfecta creo que es un modelo imposible, que genera mucha insatisfacción, que nos dan medidas de un patrón absolutamente inexistente, pero es que la existencia, la vida, hace que seamos seres únicos e irrepetibles, y esa es la regla en la naturaleza, la singularidad. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en hacer a todo el mundo igual, cuando la naturaleza precisamente, que ya es difícil hacernos a todos diferentes y a todas, con nuestras características particulares de ojos, de pelo, de cuerpo, de todo? Y pues esa es la grandeza y no la contraria. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, si queréis comentar algo, preguntar o opinar. A ver, ¿quién se lanza primero? Que siempre una vez que se abre el turno de palabras, luego ya todo el mundo se anima. Ana, Ana Mato. Yo soy Ana y soy la técnico de igualdad, vecina de aquí, al lado. Y nada, agradecerte simplemente todo lo que he aprendido, que es un placer, porque siempre parece que, yo qué sé, pues que conoces el tema, pero no, mucho por hacer y me has abierto muchas ideas. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo soy Ana Esteve, yo soy la técnico responsable de la Casa de la Dama, compañera de Ana y conocida de Teresa de hace muchos años. Yo he atendido aquí a alguna mujer víctima de violencia, Fina lo sabe, ¿vale? Porque era más fácil atenderla aquí que atenderla en la Casa de la Dama, aunque tengamos un salvaescaleras, ¿vale? Pero yo, más allá de protocolos específicos y tal, yo creo que hay una falta de sensibilidad en general entre los profesionales, algo increíble, porque yo me he encontrado con casos en los que yo he averiguado la manera de poder hablar con una mujer sin que estuviera el marido presente, ¿vale? Yéndome, por ejemplo, a centros de tratamiento donde la estaban tratando a ella. Estamos hablando de casos de oficio, quiero decir, que en centros donde estaban atendiendo a estas mujeres con discapacidad, estaban viendo que estaban
O sea, que tenían pues moratones en la cara, que tal, que habían sospechas de que, y que ellas por fin podían confesar a esas personas que tanta confianza tenían, depositarles el relato de que estaban siendo maltratadas por sus parejas. Y bueno, me han llamado para decírmelo, para intervenir, y otras compañeras de otros servicios y yo desplazarnos, averiguar la manera en la que estuvieran ellas en sitios donde ellos no iban a estar, ¿vale? Y poder hablar con ellas. Pero es que no nos ha acompañado ahí todo el mundo que tenía que haber venido. Ni otros profesionales, ni quien en la cadena de intervención después, por ejemplo, llamarte del juzgado de violencia, cuando se ha tenido conocimiento de estos, estoy pensando en un caso en particular, ¿vale? Y decir, ¿cómo vamos a traer a esta mujer aquí? Y decir, pero vamos a ver, Dios mío, tenéis un informe mío que dice que yo he ido allí, ¿no podéis hacer vosotros lo mismo? ¿Sabes? ¿No podéis hacer vosotros lo mismo? Es que eso es el AIAU de la atención social. Quiero decir, si no tienes esa sensibilidad, quiero decir, si no facilitas que la mujer pueda acceder a, ¿qué podemos esperar después? Nada. Es decir, si el primer paso no se puede dar, ¿vale? Y claro que hacen falta muchas especificidades y son casos muy particulares y tal, pero bueno, quedarse en los despachos esperando a ver que ella nos venga, es que si precisamente de los problemas más importantes que tienen es que no pueden llegar, ¿cómo es posible esto? ¿Vale? Pues yo creo que así pasa en muchas ocasiones, ¿no? Y después pasa también, por ejemplo, que tú también lo conoces, lesiones muy graves por violencia de género, que las mujeres han fallecido al cabo de meses o al cabo de 1 año o 2 años y no constan en las estadísticas como víctimas de violencia. ¿Vale? Eso también a lo largo de los años lo hemos visto, ¿no? Como ocurre en los casos de suicidio también, ¿vale? El motivo de la muerte es, la mujer se ha suicidado, el suicidio lo produjo la relación de maltrato que estaba viviendo y no viene, no consta como en las estadísticas como una mujer víctima de violencia de género, ¿vale? En los casos de discapacidad, en los 20 y pico de años que llevo ya teniendo a víctimas de violencia, he conocido que hayan fallecido tiempo después debido a las lesiones, que yo recuerde aquí en el municipio, un paro 3 me parece. Pero hay pocas denuncias de las personas con discapacidad, ¿vale? Pocas, por no decir ninguna, ¿vale? O puede haber un 1% de cada 1000, hablando en serio. Pero es lo que... perdona, Teresa. Me ha encantado que dijeras algo muy importante. Socialmente, políticamente, realmente estamos que no costamos en ninguna parte, ¿vale? Nosotros también traemos producción, tenemos a nuestros hijos hasta ahora, que antes no... Yo he venido en la época mala, yo quiero ser joven ahora, porque ahora me he enterado de muchas cosas y se puede hacer, pero yo he venido en la época mala y como tú bien dices, somos asexuados. Y la gente lo cree, y yo te lo digo por mi madre no sabe si he tenido una relación o no, y no le puedo decir que tengo una relación. Mi familia, cuando me fui a vivir sola, también decía, pues que, ¿dónde vas a ir conforme estás? Pues mira por dónde, ahora estoy en mi casa y he traído a mi madre, porque mi madre no puede subir un piso. Y es real, las personas aquí... Tú has dicho que no solamente te tienes que estar junto con asociaciones, sino que lo bonito es que puedas tener relaciones fuera. A mí me encantaría esas relaciones, pero son muy difíciles, ¿vale? Sí. Entonces, yo te lo digo como asociación. Nosotros hemos salvado a una sorda como hace años, y algún día te diré quién es,
que no teníamos ni idea de nada, lo perdió todo, pero se quedó con su hija y le ayudamos en todo lo que pudimos. Luego le buscamos trabajo y estaba trabajando, pero es cierto que ni a esta sorda ni a la chica que sacamos de su casa con discapacidad muy malita, porque le quitaba el aparato de la batería y entonces ella no se podía desplazar y la tenía sucia, no le daba de comer y él se iba de paseo, y cuando volvía pues hacía lo que le daba la gana y la trataba como la trataba. No abría nunca la puerta, la señora que iba a cuidarla la despachó, y hasta que por fin pudimos entrar un día y no nos íbamos y ya lo pudimos denunciar, pero es muy difícil. Claro, Pero muy, no hay protocolos. No hay protocolo. Ni voluntad. Ni voluntad tampoco. Yo quería... Ni voluntad. Ahí el trabajo, el gran peso del trabajo es el trabajo de oficio de las instituciones. Quiero decir, no es un trabajo, no podemos esperar que sea un trabajo de demanda de las usuarias. Es un trabajo de oficio. Es decir, igual que actuasteis vosotros, porque era socia vuestras, ¿vale? Pues nos han llamado de un centro de tratamiento de diálisis, porque allí había una señora que presentaba síntomas, ¿vale? O de un centro de recuperación de parálisis por lo mismo, ¿vale? Quiero decir, y claro, muchas veces es la única posibilidad, quiero decir, Sí. y eso son trabajos de oficio que se llaman, quiero decir, que tienen que, el que recibe la información es el que se tiene que poner en marcha a trabajar, no puede esperar una demanda de... Yo quería comentarlo porque, Ana, tú sabes mucho de eso, pero eres muy técnica cuando lo explicas. Ah, perdón. No tienes que pedir perdón por nada, pero que estás pensando en tus casuísticas que has tratado. Yo quería retomar lo que ha dicho Fina y lo que ha dicho Teresa respecto a lo que es la violencia social y cómo la discapacidad cambia dependiendo de dónde vives, y que hay países que son más o menos fáciles para vivir con una discapacidad. Bien, puede darse el caso de que en un país africano, donde no hay asfalto, donde hay muchos problemas, las barreras arquitectónicas sean realmente un hándicap potente. Pero puede darse el caso de que sea una sociedad de acogida donde la violencia social es muchísimo menor, porque a lo mejor resulta que no tienes unas sillas con baterías, pero tienes todo un poblado que te acoge. Y entonces tienes una autonomía diferente. Hay que quitarnos también el prisma occidental, de qué tipo de barreras son en las que nos movemos. Trabajando como yo trabajo en la Diputación de Castellón, yo pienso en los pueblos pequeños. Y en esa violencia social que hace que cuando yo llegué hace 30 años a vivir a un pueblo pequeño de Castellón, las personas con discapacidad, las mujeres con cualquier tipo de problema, los niños y las niñas estaban en las calles. ¿Dónde están ahora? Porque antes era muy fácil pasear por un pueblo y encontrarte pues una niña que era de un Down sentada en la puerta de la casa y nenes y nenas pequeñas jugando y una señora mayor que tenía necesidad de que la acompañase, y todo el pueblo la acogía. Y llegabas a esos pueblos y ibas a la tienda y había sillas para que te sentaras a esperar tu turno. Y eso es lo que a mí me enamoró de ese pueblito y de quedarme en Castellón. Yo dije, aquí la vida es más amable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué todo eso se está desmontando? O sea, estamos desaprendiendo cosas que ya teníamos. Y más en la cultura mediterránea, donde las personas tenemos una distancia que nos permite acercarnos. Yo no soy sueca. Si fuera sueca, estaría aquí. Porque mi distancia respecto a Fina se vería como una agresión. El tono de voz, cuando viene la gente de Latinoamérica, nos dice, es que aquí parece que siempre estáis enfadados o enfadadas. Porque quienes te relacionas con alguien que viene de Ecuador, de Venezuela, hablan suavecito y hablan así. Y cuando llegan aquí, parece que estamos todo el rato de bronca. Entonces, esa violencia social, que a veces es imperceptible, cuando llegas
al tema de las personas con discapacidad y aún más con las mujeres, todo lo que ha explicado Teresa y todo lo que Fina dice, es que es muy difícil llegar a la sociedad. Claro, es que de repente las calles han dejado de ser calles. Fijaos lo que pasó con la pandemia. En los pueblos pequeños teníamos calles con más o menos dificultad, la costera, no la costera, pero bueno, empezaron, yo lo entiendo, que la economía tiene que evolucionar, empezaron a llegar las terrazas, y cada vez más terrazas, y cada vez que hay que apoyar al sector, no digo que no, pero ¿y en dónde se han quedado las calles? Ahora resulta que para transitar, si eres una persona en una silla de ruedas, o yo tengo EPOC pulmonar, yo tengo que ir con un bastón y vivo en un pueblo con muchas cuestas, ahora tengo que ir sorteando unas barreras nuevas, adquiridas, porque ahora ya la calle ha dejado de estar a mi disposición. Eso lo estudia una socióloga que se llama Saskia Sassen, que ha estudiado todo el fenómeno de la gentrificación. Es decir, que las violencias cambian. ¿Cómo no van a cambiar las violencias de género y sexuales? ¿Cómo no van a cambiar la mirada que existe hacia una mujer con discapacidad cuando lamentablemente estábamos viendo y hablábamos, y como dice Teresa, yo tampoco rehuyo de los temas espinosos, que estamos en una sociedad que se educa en la violencia, donde la violencia vende producto y donde ser una mujer con discapacidad puedes llegar a ser una mercancía valiosa? Esto es tremendo y esto se está viviendo a día de hoy. Entonces, esa violencia social y cultural es gravísima y contra esa es con la que tenemos que movernos también. Y más, yo que siempre miro a los pueblos pequeños. Villarreal es una ciudad. Imaginaos las dificultades que tenéis aquí cuando vives en un pueblo del Maestrat, del Alto Palancia, ¿qué pasa? Resulta que, por un lado, hemos ganado en muchos aspectos, con la conectividad, con Internet, pero hemos perdido en la convivencia, en la calidez, en el estar tú a tú. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hay que recuperarlo, ¿no? ¿Qué os parece? Pero estás diciendo lo que digo yo desde el ámbito profesional. No, el mío es el ámbito profesional, pero desde otra mirada. Claro, pero los profesionales yo lo que reclamo es que cada vez somos más suecos, ¿vale? Vamos a recuperar la mediterraneidad, ¿vale? Porque es que si no, en el tema que nos ocupa hoy especialmente hace más falta que nunca, más cercanía que nunca y más facilitar el contacto. Teresa, que veo que haces así, ¿quieres comentar algo? No, estoy de acuerdo. Fina, ¿qué tienes tú que decir? ¿Yo he enganchado un poco por donde tú estabas hablando o me he ido otro por los... No. Nosotros ahora estamos luchando por los rurales, es decir, que tanto para informar a la gente con discapacidad que pueda trabajar, que pueda interactuar, quiero decir que estamos ahora muy metidos y de hecho COCENFE estatal ya se está yendo con un autobús grande para intentar dar trabajo a las personas que están ruralmente. Yo, por una parte, agradezco todo lo que ha dicho Teresa. Por otra parte, agradezco todo lo que dices porque los rurales para mí también son importantes y gente que viene de fuera y va pidiendo ayuda y los vamos derivando aquí en Acudim, porque ojalá Acudim pudiera tener todo solucionado, pero lo que no podemos solucionar lo derivamos y hablamos con las otras personas. Yo digo que la persona con discapacidad tiene que tener mucho dinero para sobrevivir. Esa es la primera. La segunda, que es difícil encontrar amigos que te puedan seguir, ¿vale? Porque a veces vas a un sitio... Yo, por ejemplo, cuando voy a las reuniones, me encanta ir a las reuniones y ver a las personas, pero yo lo digo muchas veces, yo nada más veo culos. Entonces, como todos se ponen de pie y todos se ponen reunidos, tú no puedes estar en el centro, porque claro, en el centro hace feo, ¿no? Te encuentras afuera y la gente, todo el mundo se reúne, pero tú estás excluida, ¿no? Yo aquí en Villarreal puedo decirte que estoy muy contenta con todos los partidos políticos. He conseguido tener un autobús adaptado cuando han hecho algo. Eso para mí es importante. Me falta aún que las asociaciones de vecinos que llevan a la tercera edad
pongan un autobús también adaptado, que habrá gente que esté mayor y que pueda salir con su carrito a ver un pueblecito, aunque no puedas llegar arriba, claro, pero por lo menos has viajado con el autobús, has visto a gente, sales, te da un poquito el aire, llegas hasta donde puedes. Todas estas cosas a mí me encantaría que se volvieran a hacer, porque, bueno, antes nada, antes estabas escondida, pobrecita, qué penita, todas esas cosas que antes tenían. Pues mira, yo he trabajado toda mi vida y ahora vivo de mi pensión y estoy aquí dando la caña a todos. Lo siento mucho, pero me encanta. Llevo ya 27 años que la fundé y para mí es muy importante la asociación, más que nada porque aprendes cada día, estás a favor de cantidad de cosas. Yo me siento, lo que he dicho antes, no quiero haber nacido tan pronto, sino ahora, quiero haber empezado ahora. Ahora te admiran, puedes estudiar, puedes casarte, aunque te digan algo ya no pasa nada, puedes ir al ginecólogo sola. Han puesto un potro, en la fe tenemos 2, aquí en Castellón tenemos 1, que antes no había potro nada más que en Cádiz. Se han adelantado tantísimas cosas importantes. En Castellón ya tenemos una casa adaptada para en caso de necesidad, porque eso sí que es necesidad, y a la vez somos personas que necesitamos ayuda, y yo digo que se quedaría todo el paro se acabaría con nosotros, os lo digo en serio, es decir, toda la gente con discapacidad que necesita ayuda, bueno, el paro se termina pronto. Y estaríamos mejor atendidas, no tendríamos que estar con guetos, que a mí el gueto no me gusta, aunque en realidad nos han metido siempre en el saco. Y nada, pues deciros que he aprendido mucho, muchísimas gracias, porque ayer te escuché algo muy importante cuando dijiste que desde el año 2002, creo que fue, ya puedes desheredar a los hijos, ¿no? Entonces, eso a mucha gente cuando salieron estaban muy en contra de lo que estabas diciendo, pero no se atrevieron a decirlo. Y yo anoche se lo contaba a mi madre y mi madre me dijo, eso no está bien. Aquí lo que hay es para los 3 y para los 3, ¿no? Bueno, yo pienso que está muy bien lo que dijiste, que yo le dije, Teresa decía que tienes que ser feliz, en los últimos años has sufrido tanto, pues ahora lo que intentas es ser feliz. Y los problemas de tus hijos se arreglarán de una manera o de otra, pero si te piden ayuda, ahí estás tú. Pero si no te la pidan, no te calientes tanto la cabeza. Y esto es lo que digo yo con la persona con discapacidad. Lucha hasta el final, no te abandones. Y ya te digo, los dolores los tienes, no tienen por qué enterarse nadie. Si no te puedes levantar, no pasa nada, ya te levantarás más tarde. Pero lo importante es que estés ahí. Yo, para mí, el mundo de la discapacidad, de hecho ahora me voy a Albacete 3 días con mujer con discapacidad de violencia de género y allí voy a ser muy feliz. Vale, primero porque me alejo de la casa, segundo porque veo a compañeras mías que hemos hecho muchos temas en Madrid y en ¿cuál sitio era? Ya me acordaré. Bueno, otro pueblo que fuimos también a hacer estas jornadas y la verdad es que sales muy empoderada, te sientes muy bien de que, sobre todo, conseguir que te sientas como persona, que ha sido muy difícil durante muchísimos años, muchísimos. No os puedo decir nada más. Pues yo lo que decía Ana Esteban, que hay que ir a buscarlas, es que hay que ir a ofrecer ese servicio y se puede hacer y no es tan complicado. La UNED, que es la Universidad de la Discapacidad por excelencia, y hay una unidad, UNIDIS se llama, de una unidad de discapacidad
donde nos mandan un listado a cada profesor con las especificidades de cada persona. Hay gente que no puede escribir y hay que hacerle tipo test. Hay gente que necesita una letra número 14 o 20 o tal y hay que ponerle, y tenemos que hacer específico. Y van a examinarse a los centros. Pero es más, hay gente que no puede ni ir y va un profesor a su casa a examinarle. Entonces, y ese servicio está, en la UNED lo tenemos totalmente admitido desde hace muchísimos años. Hombre, se intenta que la mayoría vayan al centro, porque es que si no, no habría profesores, pero en casos extremos va un profesor a examinar a casa. Y entonces, pues lo que tú dices, es que a mí muchas veces cuando me dicen, no, tenemos protocolo, a mí ya se me ponen los pelos de punta, porque cuando alguien dice eso, es que quiere decir, tengo el papel, a mí me protege de que estoy cumpliendo esto. Y tener el papel no quiere decir que estés cumpliendo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los protocolos son muy rígidos muchas veces. Esa es otra. Y si no se los salta tampoco pasa nada, que está para articularse también. Tendrá que ser un marco de referencia, pero luego cada profesional. Pero después adaptarlo. Es el caso que es y hay que... Sí. Yo solamente quería hacer una puntualización, aunque estoy aquí representando a la Diputación como personal técnico. Cuando ha dicho Teresa lo de la UNED, y yo os he comentado antes lo de los países y las barreras, yo os puedo decir que en el año 1987 y 1988 era profesora asociada de la UNED en el centro de Malabo, en Guinea Ecuatorial. O sea, de eso se han pasado hace muchísimos años. Y ya estaba la UNED allí, ya se estaba trabajando. Y esas barreras que hemos dicho, que son de muchos tipos, pues ya se trabajaba con los papeles. Ya no teníamos internet, pero teníamos otras cosas. Bueno, por dar un capotazo a la cátedra, cuando hablamos con Fina para organizarlo, dice, pero vamos a ir. Digo, no, vamos a tu casa. Es que nos trasladamos a tu casa, es que no... Porque claro, lo más fácil y lo más sencillo para nosotros hubiera sido ir al centro asociado y desde ahí, pues, no, ponemos todos los medios y somos nosotros, vamos a tu casa, que es lo que va dentro de la filosofía nuestra, ¿no? La cátedra se ha fundado justamente, no para que tiene que tener un sitio físico, por supuesto, y puntos de referencia, pero justamente lo que trata es atender, si no me equivoco, ¿verdad, Ana? Así en su fundación y en la forma en la que tenemos de trabajar yendo a los sitios donde nos reclamen y donde nos necesiten. Así que por eso Fina decide venir aquí y aparte de cumplir una promesa que te había hecho. Yo te lo agradezco. Además, de verdad, porque si vas donde vayas, yo sé que no tienen por qué hablarlo, pero se habla, como bien ha dicho Teresa, de todos menos de la persona con discapacidad. De todo. Vamos a hacer cualquier cosa, vale. Se habla de las personas mayores, se habla de X, pero de personas con discapacidad no. Y sobre todo las personas que hay muchas aquí en Villarreal. Lo que pasa es que yo no las he visto, pero yo aseguraría que personas con discapacidad aquí hay más de 10.000 personas. Más. Te estoy hablando, y es cierto. Personas con discapacidad. Lo que pasa es que en la consellería no me dan el dato. No me lo pueden. Yo digo número, porque tú tienes que mirar el número. Aquí solamente son 223, pero 223 que una parte ya son colaboradores, no son asociados. Entonces quiero decirte que la discapacidad está escondida todavía, aunque no la aparenta. Pero somos medalla de oro en las Olimpiadas, hacemos de todo en esta vida. No todos, por descontado, pero los que han dado ese paso, hoy en día viven con ese paso. Yo llegué demasiado tarde. Yo voy a cumplir 70 años. Nunca es tarde si la dicha es buena. Fíjate, así que ¿Cómo no. vas a llegar tarde? Si hablábamos ayer que tienes una madre de 93 y yo una de 91, ¿cómo vas a estar tarde si tienes 30 años por delante para seguir peleando? Que hoy en Madre día mía. tenemos más de 100. Una amiga mía dice que llegamos, pues si llegamos a los 200. Madre mía. Tú también la conoces, ¿a que sí? Madre, pues yo no quiero vivir tanto. Yo no, yo estoy bien así conforme estoy. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Y ya está. Gracias. Yo
yo me ha encantado lo que habéis dicho, tanta verdad. Pero yo he sufrido lo malo.